Aquel día él se había despertado como en cualquier otro, pero algo parecía diferente desde las primeras horas de la mañana. La casa estaba silenciosa y el viento que entraba por las rendijas traía una sensación de expectativa difícil de explicar. Ese hombre, sencillo y acostumbrado al trabajo en el campo, llevaba en el corazón una inquietud antigua. ¿Por qué algunos reciben tanta gracia y otros tanto sufrimiento? Mientras se preparaba para las tareas diarias, no sabía que, en ese día específico, algo cambiaría para siempre la forma en que veía la mano de Dios actuando en la historia. No buscaba señales, tampoco estaba en oración profunda, pero había una especie de peso en el aire, como si el cielo estuviera a punto de revelar un secreto guardado desde hacía mucho tiempo. A lo largo de la mañana, mientras trabajaba la tierra con sus propias manos, fue tomado por recuerdos de antiguas lecturas bíblicas, en especial sobre José, el hijo de Jacob. Curiosamente, esos recuerdos no surgieron de manera ligera, sino con una fuerza tan vívida que parecían más reales que el presente que vivía. Se vio, de repente, envuelto en escenas que conocía solo de oír en las historias antiguas. Una madre que oraba sin cesar, un hijo que nace como respuesta directa de Dios, y el peso de un favoritismo que, en lugar de traer paz, abrió las puertas al odio. No era un simple ensueño, sino una inmersión que le hacía sentir el corazón de cada personaje, como si estuviera dentro de aquel mismo tiempo, presenciando lo que realmente había sucedido. Comenzó a sentir como si los celos de los hermanos de José estuvieran delante de él, no como palabras en un papel, sino como un ambiente cargado, pesado, difícil de respirar. El rostro de cada hermano parecía marcado por la ira, y la túnica colorida brillaba en medio de la tensión, casi como una chispa que incendiaba aún más el resentimiento. Describió después que parecía escuchar las voces susurrando entre sí, tramando algo contra aquel joven que no había hecho más que ser amado de manera distinta. El clima era sofocante, y la sensación de estar en medio de algo real, aún estando solo en el campo, hacía temblar su cuerpo. No había cómo apartar esas imágenes, pues venían con intensidad, como si quisieran hacerlo partícipe de cada detalle. Fue en ese punto que los sueños de José comenzaron a surgir delante de él, y no como simples relatos, sino como visiones que se abrían en su mente. Vio las gavillas en el campo inclinándose y la reacción de los hermanos al oír aquel anuncio. Enseguida, las estrellas y el sol inclinándose ante un joven confundido, pero convencido de que aquello venía de Dios. Lo más impresionante, según él, no era el contenido del sueño, sino la sensación de amenaza que eso generaba en los corazones alrededor. Era como si cada mirada cargara odio acumulado, y pudo sentir de cerca el peso que José llevaba por ser blanco de la promesa divina. La intensidad de la escena lo hizo detener el trabajo y sostener con fuerza la azada, pues el miedo a desmayar era real. Contó que en cuestión de segundos la visión cambió de forma brusca. Ya no estaba delante de los sueños, sino de una escena de traición dolorosa de presenciar. Vio cuando los hermanos, en su furia, arrojaron a José dentro de una cisterna vacía. La sensación de desesperación que lo invadió era tan fuerte que parecía escuchar los gritos ahogados del joven dentro del pozo. El corazón se aceleraba, y por un instante miró alrededor, para confirmar si realmente estaba solo en el campo, pues todo parecía tan real que sería imposible creer que estaba apenas teniendo un recuerdo bíblico. Percibió el momento exacto en que la decisión cambió. No sería muerte, sino venta.
Y eso le produjo un escalofrío, como si hubiera presenciado una injusticia terrible que nadie podría impedir. Poco después, la escena se desplazó a la casa de Potifar. El cambio fue tan repentino que lo dejó sin aliento. Se vio dentro de un ambiente organizado, rico, pero al mismo tiempo lleno de miradas que no inspiraban confianza. Lo que más llamó su atención fue la postura de José. Aún en condición de esclavo, había dignidad en sus gestos, una firmeza que parecía venir de dentro, no de las circunstancias. Pero esa serenidad contrastaba con la atmósfera de acusación que se formaba en torno a él. Cuando percibió la falsa acusación de la esposa de Potifar, sintió el peso de la injusticia como si fuera contra él mismo. El corazón se le encogió al ver a José siendo llevado, no por culpa, sino por un destino marcado por la fidelidad a Dios. En la secuencia, se vio dentro de un ambiente oscuro y frío, la prisión. No había cómo confundir, pues la sensación de confinamiento era sofocante, como si las paredes húmedas realmente lo cercaran. José estaba allí, pero no quebrado. El hombre describió que lo que más le impresionaba no era la miseria del lugar, sino la paz que parecía envolver a José aún en esa condición. Era como si la confianza en Dios fuese palpable, un escudo invisible que lo mantenía en pie. Pudo percibir cuando los sueños del copero y del panadero surgieron en la escena, y José los interpretaba con una claridad que no venía de sí mismo, sino de algo mucho mayor. Con cada palabra era como si el ambiente se transformara, probando que aún en la oscuridad la presencia de Dios no se apartaba. De repente, la atmósfera cambió de nuevo, y el campo, antes silencioso, parecía abrirse a una nueva visión. Vio el palacio del faraón, imponente, lleno de riqueza, pero al mismo tiempo dominado por una inquietud, los sueños que nadie conseguía descifrar. En ese instante, José fue llamado, y la diferencia entre él y todos los demás era abismal. El hombre que estaba en el campo describió que parecía sentir la tensión del momento, el peso de la expectativa y el alivio cuando José, con sencillez, trajo la revelación. Años de abundancia seguidos por años de hambre. Se le erizó la piel cuando el faraón entregó a José la autoridad de gobernar sobre Egipto. No era solo la ascensión de un esclavo, sino la confirmación de que Dios cumple lo que promete, aunque el camino esté hecho de dolor y humillación. Dijo que la visión no se detuvo allí. Pronto se vio delante de graneros llenos, organizados de manera impresionante. El movimiento era constante, hombres cargando sacos, almacenando granos, anotando medidas. José estaba en el centro de todo, no con postura de tirano, sino de alguien consciente de que su misión era salvar vidas. El hombre que presenciaba aquello afirmó que sintió una mezcla de asombro y alivio, como si de alguna manera hubiera participado en aquel plan grandioso. Sin embargo, alrededor de esa sensación también había el peso de la responsabilidad, como si el orden y la disciplina de José fueran sostenidos no solo por sabiduría humana, sino por la mano de Dios que guiaba cada detalle. De repente, todo tomó un rumbo aún más intenso. Vio a los hermanos de José llegando a Egipto, cansados, hambrientos, maltratados por la escasez.
La escena estaba cargada de tensión, pues aquellos que un día lo vendieron ahora estaban delante de él sin siquiera reconocerlo. El hombre relató que sintió la misma mezcla de emociones que probablemente José sintió. El dolor del pasado, el recuerdo de la traición, pero también la oportunidad de actuar de manera diferente. La mirada de José, firme pero llena de contención, mostraba que no estaba ante un simple reencuentro, sino ante una prueba profunda. Para quien observaba en el campo, la sensación era casi insoportable, como si estuviera en medio de una herida abierta que, a punto de cicatrizar, aún ardía por dentro. Lo que ocurrió enseguida fue descrito como uno de los momentos más fuertes de toda la experiencia. Presenció el instante en que José no pudo seguir ocultando la verdad y reveló su identidad a los hermanos. El llanto fue tan intenso que parecía resonar más allá de las paredes, alcanzando incluso el corazón de quien estaba allí, en el campo. Viviendo esa visión, el hombre contó que nunca había sentido algo tan real. La mezcla de dolor, alivio y perdón uniéndose de una forma inexplicable. No era solo una reconciliación familiar, era como si el mismo Dios mostrara que, detrás de cada injusticia, existía un propósito mayor que solo el tiempo revelaría. Se sintió pequeño ante aquella revelación, como si estuviera delante de algo sagrado, imposible de ignorar. Por fin, la visión se cerró de manera abrupta. Vio a toda la familia siendo llevada a Egipto, ahora protegida y cuidada, no más dividida por el odio, sino unida por la providencia de Dios. El hombre describió que, en el preciso momento en que esa escena se desvaneció, volvió en sí en el campo, aún sosteniendo la azada, con el cuerpo empapado en sudor frío. El silencio alrededor era el mismo de antes, pero dentro de él nada era igual. Permaneció inmóvil durante varios minutos, intentando comprender lo que había sucedido, sin encontrar explicación. Hasta hoy, cuenta esa experiencia como el día en que Dios lo hizo atravesar toda la vida de José en pocas horas, dejando una certeza que nunca lo abandonó, la de que Dios realmente escribe la historia, aun cuando parece que todo está perdido.